Buenos días y bienvenidos a la Universidad de Córdoba. Muchas gracias por asistir a esta actividad que forma parte del programa que hemos diseñado en la Unidad de Cultura Científica para fomentar la lectura científica entre los jóvenes. Hoy nos trae el libro Eso no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia, de Eugenio Manuel Fernández, que se trata de una crónica negra en la que se repasan los logros históricos de algunos científicos que tuvieron muertes peculiares, ¿no? Y como accidentes, envenenamientos, ahorcamientos, de todo tipo. Y bueno, vamos a darle paso a Eugenio Manuel Fernández, que es licenciado en Física y profesor de secundaria en Rota, ¿no? En Rota. ¿De ciencia también? De todas las ciencias posibles. De todas las ciencias en posibles. secundaria. Y también es experto divulgador científico, ¿no? Y ha escrito varios libros, uno sobre la conspiración lunar, ¿no? Y alguna biografía. Sí. Amperes, Boyle y alguno más. Y Arquímedes. Y Arquímedes. Vale. Pues nada. Muchas gracias, Sandra. Bueno, gracias ante todo a la Unidad de Cultura Científica del Rectorado, ¿no?, de la Universidad de Córdoba, porque sin ellos no se pueden hacer estas actividades y os puedo asegurar que cualquier cosita que se organice, los profes lo saben, cuesta no solamente dinero, que vale, es necesario por supuesto, sino mucho trabajo, mucho esfuerzo, que cuadren fecha, es complicado. Y gracias a vosotros por venir, vosotras, porque yo me siento como en casa. Como dice Sandra, soy profesor de secundaria y a mí esto es lo que más me gusta, evidentemente. No me gusta tener 500 personas muy mayores, sino vuestras edades, que me encanta. Mira, yo sé que la actividad que habéis venido un poquito, habéis leído el libro, supongo, o la mayoría, y tenéis algunas preguntas preparadas, con lo cual es genial. Podéis desde ya empezar a hacer preguntas. Aunque yo he traído una pequeña presentación, que es la que suelo hacer en las presentaciones del libro. Las presentaciones que hago yo del libro no es una presentación al uso, en la que uno se sienta delante del libro y lee la portada, eso es un aburrimiento, sino que yo pongo algunos vídeos, explico por qué he escrito el libro, doy algunas pinceladas. Entonces lo que podemos hacer es, ni presento el libro ni me preguntáis, sino que hacemos las dos cosas a la vez, es decir, interrumpirme cuando os dé la gana. De hecho, quiero que me interrumpáis. Tenéis preguntas preparadas porque os he visto, entonces, a la par que estoy hablando, si de pronto hablo de un científico, de una científica, del que me vaya a preguntar algo, pues en ese momento, Eugenio, y yo me paro, ¿vale? Así rompo un poquito el hielo, ¿verdad? Si yo empiezo a hablar un poquito de esto, rompo el hielo. He puesto hoy un título y lo primero que voy a hacer es explicaros, justificaros por qué os pongo ese título. Héroes de la ciencia. Ahí tenéis, por cierto, mis usuarios de Twitter y de Instagram, como decía antes Elena, por si queréis escribir cualquier cosita. He puesto ese título y no he puesto ahí el título del libro. El título del libro es Eso no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia, como ya sabéis. Y os voy a justificar un poquito por qué con un vídeo, ¿vale? Os enseño un vídeo y os digo por qué os pongo el vídeo. Bueno, pues ahí habréis visto dos elementos en común. Uno son las caídas, ¿no? Es evidente, ¿no? ¿Y habéis visto algo en común en todas las escenas? Aparte de las caídas. Hombre, por supuesto, son caídas que te salvan, es verdad, son tres elementos, no dos, tienes razón. Que son todos hombres, ¿verdad o no? En el fondo, muchas veces hablamos de que la igualdad, que ya hemos conseguido muchas cosas. Seguimos teniendo algunos sesgos, no sé si sabéis conocer la palabra sesgos. Algunos sesgos sobre este tema, y es gracioso que sea el hombre el que salva al nene, es gracioso que sea el hombre el que haga la chorrada con el nene. Bueno, hoy en día podemos ser hombres y mujeres, podemos ser lo mismo. El caso es que para mí todos estos hombres, si fuesen mujeres sería lo mismo, son héroes anónimos. ¿Y por qué son héroes anónimos? Porque no los conocéis y han salvado a su hijo, ¿verdad? O a su hija.
Yo tengo una peque de 2 años y pico y os puedo asegurar que se crean superpoderes. Yo esto no lo sabía, me lo decía todo el mundo y hasta que no fui papá no me di cuenta que con el rabillo del ojo hacías así y la coges en el aire. Una cosa que yo eso no entiendo. Bueno, pues entonces una idea hubiese sido que el libro fuera de científicos héroes de la ciencia. Pero entonces también tendríamos que hablar de científicos heroínas. Pero claro, heroínas de la ciencia suena un poquito como a droga, ¿verdad? Entonces, como que heroínas de la ciencia no queda bien, ¿verdad? Entonces lo dejamos como, eso no está en mi libro de historia de la ciencia. Y el libro, pues ya sabéis, os voy a contar algo que ya sabéis. Me podéis ir parando a partir de ahora porque voy hablando de algunos científicos, ¿vale? Está dividido en distintos capítulos por estilo de muerte. Claro, yo aquí no cuento cualquier tipo de muerte, sino solo muertes, os habéis dado cuenta que son extraordinarias. Es decir, no hay nadie a lo mejor que se muera de un infarto, ¿verdad o no? O que se muera de un derrame cerebral. Eso lo he sacado del libro, porque son muertes por desgracias más habituales. Pues, por ejemplo, accidentes, que mejor que ilustrar los accidentes que con Hulk, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que este vídeo igual a los más mayores os suena, a vosotros igual no. No sé, o sí. Ya, ¿ves? ¿Os suena? Qué bien estoy educado. ¿La habéis visto alguna vez, no? Vamos a ver la entradilla. Que sea el nombre. Félix Rodríguez de la Fuente os suena, y lo habéis leído, esto se habla de la introducción del libro. Para mí es un héroe de la ciencia, y un héroe de la ciencia no anónimo, pero con el tiempo, generaciones como las vuestras, vosotros tenéis la suerte de vuestro profesor que os lo ha puesto, pero las generaciones vuestras lo conocen poco. Y os puedo asegurar que hay muchos científicos en día que son científicos gracias a él. Porque nos marcó, la gente de mi generación nos marcó. Daos cuenta en la televisión española, cuando yo era pequeño, que nada más que existía la 1 y la 2, y después ya, cuando ya éramos mayorcitos, pusieron Canal Sur. Entonces esto es lo que veíamos nosotros en la tele. Nos daba un vocabulario extensísimo. Y uno puede decir, bueno, pero no era científico, hacía documentales. No, sí era científico. Lo que pasa es que además hacía documentales. Por ejemplo, 2 de las cosas que se le deben a él fue el que el lobo tuviese una mejor imagen en España. El lobo estaba en peligro de extinción porque su imagen era muy mala. Se comía las ovejas, se comía las cabras, etcétera. ¿Y qué hacían los pastores? Los mataban, tal cual. Entonces él le puso un papel importante en la península ibérica y hoy en día ya sabéis que está protegido y que no tenemos problema con él. Y eso que tenía allí arriba es lo que parece que es, un halcón peregrino arrancándole la cabeza a una paloma, tal cual. Yo sé que es un poco asquerosillo, pero es así. Él introdujo la cetrería. ¿Sabéis lo que es la cetrería? Sí, ¿no? Qué bien, están muy aleccionados. Pues la cetrería, ¿no? Que es el arte de trabajar, ¿no? Con aves rapaces en los aeropuertos. Que resulta que en los aeropuertos entraban las golondrinas y las palomas en las turbinas de los aviones y caían. Se pegaban un testarazo que no veas. Y todavía pasa hoy en día. Sin embargo, él fue uno de los pioneros a nivel mundial que dijo, oye, si colocamos halcones peregrinos y otras aves en los aeropuertos y por las mañanas los desplegamos y que se coman las avesitas que están por ahí, pues entonces por lo menos nosotros no tenemos accidente, ¿vale? Pues eso lo hizo él. ¿Cómo murió él? Con un accidente aéreo, que supongo que lo sabréis, grabando unos documentales en Canadá. Un accidente de un helicóptero. Bueno, pues os voy a contar casos conocidos lo primero. Si queréis cualquier pregunta me lo decís, porque a partir de ahí ya empieza realmente lo que está dentro del libro. Cuando uno habla del matrimonio Curie, que tenéis ahí, la gran mayoría, el acervo popular, las personas que conocen un poquillo algo de ciencia, siempre te hablan de Marie Curie. Sí, murió por leucemia. Sin embargo, eso lo tocó en el libro, os habéis visto con una pincelada, porque de leucemia murieron muchas personas en la época de Marie Curie. Cuando empezamos a estudiar la radiactividad natural y artificial, no se sabía de sus peligros, con lo cual ellos investigaban ahí de cualquier manera. Pues entonces un montón de gente murió de leucemia. Claro, si yo hubiese puesto todos los científicos que mueren por distintos tipos de cáncer, no solamente leucemia, sino incluso anemias perniciosas, etcétera, muchas enfermedades relacionadas con la radiactividad, pues entonces el libro se me hubiese hecho enorme. ¿De quién hablo? De su marido, que tuvo una muerte menos conocida, pero bastante trágica. Bastante trágica. Él iba un día al laboratorio a trabajar y un día de lluvia en París se resbaló con la calzada que estaba mojada y un carro de gran tonelada literalmente le aplastó el cráneo. Como digo, para mí es un héroe de la ciencia. Es un héroe de la ciencia porque es que él iba a trabajar realmente al laboratorio. O sea, murió en acto de servicio. Cuando nosotros hablamos de Pierre Curie, del marido,
se nos viene a la cabeza lo mismo que su mujer, y que fue el descubridor de la radioactividad natural. Le dieron el Nobel junto a su mujer y a Becquerel, otro científico, por este hecho. Lo que no sé si sabéis es que a él le llegó el chivatazo de que le iban a dar el premio Nobel. Y le dijeron, te vamos a dar el premio Nobel, te lo van a dar a ti y a Becquerel. Y dijo, ¿cómo? ¿Y a mi mujer no? Pues ya puede ir avisando a los de la Academia de los Nobel que si no se lo dan a mi mujer yo no lo recojo. Eso hizo. O sea que fue uno de los primeros feministas reales de la historia, ¿eh? Entonces, en Suiza evidentemente se lo pensaron mejor, dijeron, oye, que hay que dárselo a la mujer. Una cosa que en aquella época era inaudito, ¿verdad? Que por cierto fue la primera mujer que tuvo un premio Nobel y la primera en recibir 2, porque después recibió otro más, ¿no? Pero Pierre Curie es conocido por otras cosas más y tiene un poquito que ver por el cómo empecé a escribir el libro, ¿vale? Y esto no lo cuento en el libro, lo voy a contar a ustedes. Resulta que él descubrió una magnitud física que se llama piezoelectricidad. Esa palabra es la que tenía allí a la derecha. Lo que está abajo a la izquierda no tendría que haber aparecido todavía, pero no pasa nada. Bueno, veis que hay ¿no veis? Una especie de cilindro pequeño al que se le está aplastando porque se le está produciendo una compresión por arriba y por abajo, y arriba a la derecha tenéis un voltímetro. Resulta que hay ciertos materiales que cuando tú los aprietas, producen una corriente eléctrica. Esa propiedad, esa magnitud se llama piezoelectricidad. ¿Y dónde se utiliza? En los transductores. Y diréis, ¿qué es un transductor? Un transductor es ese aparato que tenéis ahí, que posiblemente todavía ni os suene, igual alguien sí. Ese aparato es lo que se utiliza para hacer las ecografías. Ese aparato, el transductor, cuando tú quieres emitir ultrasonidos, los ultrasonidos los haces gracias a un material que tienes ahí dentro, al que con una presión física produce ese ultrasonido, y eso es gracias a la piezoelectricidad. Y lo descubrió Pierre Curie, muerto en un atropello, ¿no?, por un carro. Resulta que tiene que ver con el nacimiento del libro, porque esa ecografía que estáis viendo es de mi hija. Y os cuento un poquito la historia, porque viene ahora, creo recordar, aquí está. Resulta que yo iba a los cursos de preparación al parto de mi mujer. Sois jóvenes y no sabéis lo duro que es esto cuando tú no eres el que estás embarazado, sino que es tu mujer. Estás embarazado, pero por simpatía, ¿no? Claro, exactamente. Pues resulta, claro, que los cursos eran a las 5 de la tarde. Yo salía a las 3 de la tarde de dar clase a chavales como ustedes. Bueno, un poquito más ruidoso que ustedes, ¿vale? Llegaba a las 3 de la tarde, 3 y cuarto a casa, comíamos corriendo y a las 4 teníamos que ir de un pueblo a otro, de Rota, yo vivo en Rota, a Puerto Real, que es donde están los cursos de preparación al parto, media hora. Y yo llegaba con un sueño tremendo. Te sentabas allí, ¿y en qué consistía el curso? Os lo digo para que os vayáis preparando si el día de mañana queréis ser padre o madre. Resulta que te enseñaban a respirar. Entonces a las 5 de la tarde, con todo el sueño, te hacían a la tercera bocanada, hiperventilaba y caía. Vamos, yo pegaba unos cabezazos, mi mujer me daba con el codo, y me decía, sí, que yo digo, ¿qué hago? Porque yo también tenía que respirar, eso es lo bueno. Es que hay que ser empático y tienes que sentir lo que siente ella, hacerlo igual. Y claro, yo nos mareo. ¿Y qué hice? Pues me puse con el móvil, yo sin que me viera, como vosotros en clase, a buscar cosas sobre el tema del parto. Y me encuentro con este señor, me encuentro con Fidel Pagés, un médico militar español que inventó una cosa que es la anestesia epidural. Resulta que un médico militar español fue el que inventó esto. Claro, pues es un héroe. Hombre, que se lo digan a las madres que han tenido un niño con anestesia epidural, ¿verdad o no? Y lo inventó él. ¿Y cómo murió? Me voy a ir para atrás. Murió en un accidente de tráfico, creo que por Toledo, con 30 y pocos años. Y nada, con 30 y pocos años. Podía haber descubierto muchas más cosas, ¿verdad? Yo ya llevaba años que había recopilado muchas muertes de científicos y cuando llego aquí digo yo, espérate, que aquí hay un libro. Pues a partir de ahí empezó el libro. O sea, nació con el nacimiento de un ser humano, la casualidad. Y fue un héroe de la ciencia. Como digo, el libro, me podéis parar, ¿eh? Es que habéis venido aquí a preguntar y no estáis preguntando nada. Yo ya he roto el hielo. ¿Nada? Uy, qué sueño tenéis. A 12 menos 10 ya, ¿eh? Bueno, si no me paráis, sigo. El libro está clasificado en categorías, tipos de muerte. Y por ejemplo, tengo aquí uno, solo una gotita, que os va a sonar seguro cuando empiece a hablar de él. Esa es Wonder Woman, ¿no? Y antes de hablar de Wonder Woman, voy a hablar de este señor que no está en el libro. Os he traído cosas para que os anime un poquillo. Ese señor que está ahí, no recuerdo cómo se llama. Lo único que sé es que tiene un trastorno llamado argiria. Y como sois de ciencia, os tiene que sonar AG algún elemento, ¿no? AG, te lo digo en latín, argentum. No, argentum. Las notas, plata. De hecho, el color argénteo, ¿qué es? Un color así como platino, ¿no?
argentio, todo viene por argiria, es un trastorno que está producido por la acumulación excesiva de plata en la piel. Bueno, este señor resulta que tenía un problema en la piel y se fue al dermatólogo, ¿vale? El dermatólogo, el pielólogo, ¿no? Para que nos entendamos. El que te estudia el tema de problemas en la piel. Y le dieron una crema, y la crema tenía sales de plata. Y le dijo, no te puede dar ni el sol, ni echarte muchísima cantidad, tiene que echar por poquito, un poquito. Y que el sol nunca te dé. Y él se echó mucho y le dio el sol. Algo así como si te compras un Grelly, lo mojas y le das de comer después de las 12, más o menos. Si habéis visto los Grelly, ya sé a qué me refiero. Pues él hizo eso. Él hizo eso, ¿y qué pasó? Pues no se murió de eso, simplemente se convirtió, lo estáis pensando, en Papá Pitufo. Ya está. Si lo habéis pensado, o sea que... habéis pensado seguro, se convirtió en Papá Pitufo. A ti la nariz está igual, ¿eh? Entonces, el pelo blanco, ¿verdad? No le pasó nada. Él se fue de plato de televisión en plato de televisión, aprovechando, ¿no? Ya que el piso que pasa por categoría, que saca pela, y ya está. Murió de un infarto, no tiene nada que ver con la argiria. ¿Qué tiene esto que ver con un caso que hay en el libro? Pues voy a dar pistas. Me pego un salto a otra parte del mundo. Eso fue en Estados Unidos, ¿eh? Papá Pitufo estaba en Estados Unidos. Pues nos vamos a Japón, al mar de Yasushiro. Resulta que ahí entre los años 50 y 60, aunque ya un poquito antes y un poquito después también había casos, pero sobre todo en esos 10 años hubo 400 casos de una enfermedad muy rara, más de 100 fallecidos, que la llamaron enfermedad de Minamata, que era la zona en el mar de Yasushiro donde ocurría esa enfermedad. Esa enfermedad, la culpable era esta. El chiste este nunca lo pilla nadie, a ver si lo pilláis. Está muy, muy elaborado el chiste. Freddie Mercurio, ¿vale? Ese que tenía ahí el mercurio. El culpable era el mercurio. Resulta que la plata te envenena, ¿verdad o no? Pero no te mata, simplemente te pone la piel azul y ya está. Pero ¿qué pasa con el mercurio? Que lo tenía arriba a la derecha, a la izquierda. El mercurio sí te puede llegar a producir, puede llegar a matarte, por decirlo de algún modo. Pues este señor que está ahí abajo, tocayo mío, William John Smith, en el año 71 publica fotografías en las que muestra esa enfermedad que había en Japón. Claro, bueno, el 71 y antes del 71, publicó bastantes fotografías, lo que pasa es que esa en concreto del 71. ¿Cuáles eran los síntomas de esa enfermedad? Eran como movimientos espasmódicos, sin ánimo de ofender por lo que voy a decir, algo así como chiquito en la calzada cuando andabas, ¿acordáis? Para que os hagáis idea, ¿no? Y problemas neurológicos de todo tipo, ¿vale? De todo tipo. Entonces este hombre dijo, esto hay que acabar con esto. No se puede seguir muriendo la gente así, o personas que no han muerto, no pueden seguir sufriendo esta enfermedad, esto hay que arreglarlo de algún modo. Entonces cuando este hombre y otras personas más lo denuncian, Japón se pone las pilas y dice, vamos a investigarlo. Lo investigan y descubren que aunque antes del año 68 ya habían hecho algunos vertidos, en concreto en 1968 una empresa, una petroquímica, vertió nada menos que 81 toneladas de mercurio en el mar de Yasushiro. Eso es una auténtica barbaridad. ¿Qué ocurre? Mirad la imagen arriba, está muy bien expresada. Si te cae el mercurio, que es las bolitas que tenía ahí, expresadas de forma pictórica, ¿no? Dentro del agua, pues eso entra dentro de las redes alimenticias, de las redes tróficas que te habréis dado más de una vez. Se lo comían los pescaditos y los pescaditos te los comes tú y te está llevando el mercurio. ¿Qué le pasa al mercurio? Que no podemos eliminarlo. Nuestro organismo no sabe eliminar mercurio, ¿vale? Y produce todo tipo de problemas a nivel neurológico, en la sinapsis de las neuronas. Con lo cual, una vez que se ha descubierto cuál es el problema, pues nada, ya se puede tratar. Bueno, pues hubo una científica, que ya sí os tiene que ir sonando a lo mejor, que tuvo este problema de envenenamiento por mercurio. A ese problema se le llama hidrargiria. La argiria es envenenamiento por plátano, la hidrargiria por mercurio. Pues esta persona fue Karen Wetterham, la que tenéis ahí. Resulta que ella era especialista en investigación de sustancias tóxicas. O sea, no era una cualquiera, era especialista en eso, en investigar sustancias tóxicas. Investigó una que era el dimetilmercurio, el que tenía ahí. No es mercurio solo, es dimetilmercurio. Mira, hay una cosa que no sé si lo han contado, que en nuestros tiempos, mis tiempos, cuando yo tenía vuestra edad, yo jugaba con los termómetros de mercurio y ahí se moría poca gente. Hoy están prohibidos. El mercurio, lo que es el mercurio, como tocarlo y demás, realmente no es peligroso, porque el mercurio metálico no entra en tu piel realmente. Lo que es peligroso es el mercurio en forma de vapor, porque lo inhalas, ¿vale? Claro, si se te rompe un termómetro, siempre salen algunos átomos que te pueden entrar. ¿Qué pasa con el dimetilmercurio? El dimetilmercurio entra en tu organismo súper rápido.
Es una molécula que consigue meter el mercurio dentro de tu organismo. Es como una especie de caballo de Troya, que os tiene que sonar. Bueno, pues ella trabajaba, Karen Wetterland, trabajaba con sus guantes de látex, con su traje especial para sustancias tóxicas, con su máscara, me lo imagino con las gafas, y le cayeron unas gotitas, solo unas gotitas, se llamaba el epígrafe, ¿no? Le cayeron unas gotitas en el guante de látex y no le dio importancia. Se quitó los guantes, se hizo un lavado de emergencia y se fue. A los 5 meses, ¿qué pasó? Que empezó a tener síntomas típicos de intoxicación por mercurio. Tardó 5 meses por lo menos en notarlo. ¿Cuáles eran? Lo que he dicho antes, los espasmos, etcétera. Y ya no había tiempo, ya sabía que iba a morir, fue al hospital, no pudieron hacerle un tratamiento que se llama quelación, para nada, y acaba muriendo. Una heroína de la ciencia, porque gracias a ella hoy sabemos que el dimetilmercurio traspasa el látex, traspasa el PVC, ¿sí? Las típicas botas estas de agua, pero incluso el neopreno, o sea, el pedazo de traje este que te utilizas para los submarinistas también lo traspasa el dimetilmercurio. Y uno dice, bueno, ¿y para qué nos sirve eso? Hombre, es que el dimetilmercurio, igual el día de mañana, nos sirve para hacer algún medicamento, algún fármaco, ¿verdad o no? Entonces tenemos que seguir investigando esa molécula. Hoy en día podemos investigarla con más seguridad. Bueno, pues hay otros niños malos, como digo yo, de la tabla periódica, ¿no? Estos son los niños malos de la tabla periódica. Por ejemplo, uno de los más chungos es el arsénico. Es muy típico el arsénico en suicidio y en asesinato. Y, por ejemplo, el flúor. El flúor ha matado también un montón de gente. Bueno, pues, ya que estamos hablando... Ah, bueno, no. Iba a hablar de más elementos, pero no. No me acordaba que he puesto como punto 3 ahora asesinados, que si os suenan. Venga, os voy a hacer una pregunta. ¿Conocéis algún científico que lo hayan asesinado? ¿O alguna científica? Hay científico y científica. Uno que vivía al sur de Italia, en una isla, Sicilia, Siracusa. ¿Y si os pongo eso? Tampoco suena. ¿Y si os pregunto cuál es el principio de Arquímedes? Uy, qué más está la cosa. Arquímedes, ¿no? Arquímedes lo asesinaron, ¿cómo? ¿Lo sabéis o no? ¿Os acordáis? Bueno, antes que nada, ¿cuál es el principio de Arquímedes? Es un chiste malo, ¿eh? Yo lo sé, la A, ¿no? El principio de Arquímedes es la A. Bueno, pues resulta que Arquímedes estaba defendiendo Siracusa. Siracusa era una isla, ¿no? De los romanos. Los romanos querían entrar allí a hacerse con la isla, pero él hacía muchos inventos para que no entraran los romanos, hasta que se hizo viejete. Ya con 70 y pico años, claro, hoy en día una persona con 70 y pico años mejor no es muy mayor, pero en esa época, hace 2000 años, es como si fuera tenía más de 90 años, ya no tiene ganas de hacer máquinas. Él estaba ahí en su mundillo de geometría, él estaba escribiendo, cuenta la historia, en un arenario es una caja con arena y tú pintabas con un palo dibujo, como una tablet, pero de hace 2000 años, para que os hagáis idea, ¿no? Evidentemente. Era muy fácil de borrar, hacía así y ya está, y atravesaba otra vez con el palo. Pues entró un romano y le dijo, acompáñame, que hemos tomado Siracusa. Y él no le hizo ni caso. Hasta que cogió, le borró el dibujo y le dijo, no me toque los círculos. Y el romano lo atravesó. Murió por una frase, lo atravesó con la espada, quiero decir, ¿vale? Lo mató. Una frase desafortunada, porque igual por círculo entendió otra cosa. Que se hizo pentágono, triángulo. Pues a lo mejor hubiese tenido más suerte. Bueno, esto es un vídeo para correr. Sí, una tontería, no tiene nada que ver, pero ya que estamos. Mira, Arquímedes. Podemos hablar antes de Instagram. ¿Creéis que sin Arquímedes tendríamos Instagram? Pues lo digo, no, ¿vale? Porque Arquímedes fue el primero que hizo una aproximación muy buena de pi, de hecho es la que se utiliza normalmente, que es 3,14. Sin la aproximación de pi no tendríamos trigonometría, sin trigonometría los satélites no funcionarían, y sin satélites no tenemos Instagram. Y por supuesto no podríamos jugar FIFA, o sea que eso está claro, porque en el FIFA se utilizan ecuaciones de todo tipo, etcétera. O sea que es un héroe de la ciencia, no me digáis que no, vamos. ¿Quién más murió asesinado? Pues os tiene que sonar. El que hizo la ley de conservación de la masa, Lavoisier, muy bien. Resulta que él era recaudador de impuestos y cuando empieza la Revolución Francesa, pues claro, ¿a quién matamos? Al que recauda dinero, eso estaba claro, vamos. No lo mataron por la ciencia. Me voy a saltar esto porque vamos a ir un poquito más rapidito, que creo que me preguntéis cosas. Punto 4, este es el que me creía que iba a salir antes. El 4, envenenamiento, sustancias tóxicas. Venom, que mejor que poner a Venom, ¿no? Para envenenamiento. Bueno, pues resulta que este señor que está ahí, Frederick Octavius Picard Cambridge, se suicidó con veneno de araña.
Él era aracnólogo. Aracnólogo es el que estudia las arañas. Tuvo bastante, como digo, bastante valor, porque el veneno de araña es muy doloroso. Esto es muy curioso, cuando nos ponemos con estas cosas uno se pone no triste, a lo mejor te da un poquito de apuro hablar. La muerte es lo más normal que hay. Y en toda la familia, yo pienso en mi familia, entre mis amigos, siempre ha habido alguien que se ha suicidado. Y puede ser una desgracia, no serlo, depende, ¿no? El caso es que intento tomármelo un poquito con cierta naturalidad y con cierto humor, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para que no entremos en tristeza. El caso es que cuando yo pienso en este hombre, pienso en de qué forma se suicidan los científicos. Resulta que este era aracnólogo y se suicidó con veneno de araña. Los químicos solían suicidarse con cianuro. Claro, tira de lo que tiene en casa, ¿no? Química. Hubo un físico, que no sé si os acordáis, que lo habéis leído ahí, Boltzmann, que se suicidó ahorcando, se tiró de la gravedad, ¿no? Cada uno tira los suyos. El aracnólogo de araña, el químico de sustancias químicas, el físico de la gravedad. No tengo ningún geólogo, pero supongo que los geólogos se suicidarán tirándose dentro de volcanes. ¿No? Como después se convierten en piedra, pues no tenemos restos, ¿no? Y un matemático por sobredosis de café o algo de eso. Bueno, el caso es que ya que hemos hablado del cianuro, os cuento que el cianuro, pongo ese dibujito ahí, porque el cianuro tiene un olor a almendras amargas. Si alguna vez, si alguna vez ha abierto un bote no lo habráis, porque es que muere si le da rápidamente, pero huele, huele a almendras amargas y además muy intenso, ¿eh? Pues una persona que se suicidó con cianuro fue Alan Turing. En este caso, si la habéis leído, seguro que lo tenéis en la cabeza, porque impacta mucho. ¿Os acordáis alguno de Alan Turing, el que descifró la máquina de enigma de los nazis? No. Hay una película muy buena. O sea, una película que era homosexual. Efectivamente, a él un día resulta que le roban en casa, va a denunciar el robo a la policía y cuando le preguntan que quién había... ¿Tiene sospecha usted de alguien? Y dice, sí, del novio, de un amigo de mi novio. Dice, ¿de su qué? De mi novio. Pues está usted detenido. O sea, estamos hablando de los años 50 en el que la homosexualidad era delito, como estoy diciendo, era delito. Pues entonces a él le dijeron o cárcel o lo que se dice de manera coloquial castración química, que si os suena, seguro. Por Aquí no hay quien viva, algo de eso, ¿no? Que salía un capítulo, todo el mundo lo conoce, que se castraba químicamente, ¿no? El caso es que él, evidentemente, no quería estar en la cárcel, entonces aceptó la castración química con problemas psicológicos que eso le produjo debido a los cambios físicos que le estaba produciendo. El caso es que lo encontraron con una manzana que había mordido y la manzana estaba impregnada en cianuro. Cuenta la leyenda que la manzana de Apple es un homenaje, un tributo a la desgraciada muerte de Alan Turing. No se sabe si es verdad, porque la empresa nunca lo ha reconocido. De hecho, si lo reconoce, se termina de hablar del tema, ¿no? Lo suyo no reconocerlo para que siga habiendo leyenda. Una muerte bastante desgraciada. Bueno, os hablo antes de los matemáticos, he dicho el estómago de los matemáticos. El primer caso me lo voy a saltar. No, este no me lo voy a saltar. El primer caso ya lo había quitado, lo quité esta mañana. Kurt Gödel, o como se pronuncia, porque esto es más difícil de pronunciar, es alemán. Este señor era un lógico matemático súper importante, tanto que Einstein decía que era interesante, merecía la pena ir a la universidad a trabajar para encontrárselo a él. Lo admiraba muchísimo. Bueno, pues resulta que este hombre tenía problemas mentales de verdad, y en un momento dado empezó a decir que solo comía comida que le hacía la mujer. ¿Os suena? Algunas sean así, pero como diciendo, yo no quiero decir nada que me va a decir que hable. Así, no levante la mano, si no voy a tener que hablar. Bueno, pues lo recuerdo porque no se acuerde. Resulta que lo hizo 2 veces, resulta, ¿no? Que decía que no iba a comer nada que no le diera a su esposa, Adele se llamaba, y un buen día su esposa se pone enferma y se lleva un montón de meses en el hospital y deja de comer, literalmente deja de comer. Iban allí sus amigos a decirle que comiera, que no estuviese tan loco, los echaba a patar y murió de hambre, literalmente de hambre. Así murió. Pero hablando de estómago, porque hay que tener estómago para eso, estómago tuvo Galois, que con 21 años coge y se lía, tiene un rollete con la mujer de un maestro de esgrima de la corte francesa. Toma ya, no te puedes liar con la mujer del panadero o con la mujer del que hace las cestas de mimbre, que te da con la cesta en la cabeza como mucho, no te pasa nada. No. Con la mujer del maestro de esgrima de la corte francesa. ¿Qué ocurre? Que el marido se entera, ¿vale? Se entera. Y que lo que hace, lo reta en duelo. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es un duelo, no? Y dice, pues mañana a tal hora un duelo. Con armas de fuego, fue el duelo, con armas de fuego. Él sabía que iba a morir, él tiene que decir que sí, porque el honor y todo eso, en aquella época, sabía que iba a morir. Se llevó toda la noche escribiendo. Y escribió muchísimas cartas a muchos amigos, además de ese tratado, el análisis de álgebra, y que hoy en día los matemáticos lo consideran como las obras más importantes
de la historia. Murió, evidentemente. Y murió como el del vídeo, así nos reímos un poco, que esté muy serio. Este que está saliendo ahí, bueno, es Indiana Jones, ya lo sabemos, pero vamos a imaginar que este es el maestro de esgrima y el otro es Galois. Ese es Galois. Viva las matemáticas, ole. Sí. Más o menos fue así, ¿no? Bueno, pues ahora, el cirujano que se creyó Spider-Man, ¿no? Resulta que este señor que está ahí, así sale, ahí está, Sean Wei-Shen, fue, eso cualquiera sabe pronunciar, acá parece que lo sé pronunciar, pues no, va a nada, Sean Wei-Shen. Resulta que él fue miembro del primer equipo que hizo un reimplante, no trasplante, reimplante completo de mano. No es lo mismo trasplante que reimplante. Reimplante es cuando te ponen algo tuyo, ¿vale? Hubo un chaval, un muchacho, creo que de pocos años, que en una empresa con una guillotina le cortaron una mano entera y el equipo de Sean Wei-Shen le reimplantó la mano por completo. Eso es microcirugía, se llama microcirugía, él era microcirujano. Bueno, pues él ya con 70 y pico años, un día coge y se queda encerrado fuera de su casa. ¿Y qué decide? Bueno, me quedo fuera de mi casa, no pasa nada, llamo al vecino y salto por la terraza y entro en mi casa. Y eso hizo. Saltó por la terraza, espérate, se me ha olvidado un detalle, que vivía en un 7º piso. Eso es importante, ¿no? Vivía en un 7º piso, con lo cual saltó por la ventana y evidentemente se resbaló y se cayó. O sea que bastante poca cabeza sí que tuvo. Como digo, nos ponemos muy serios con estas cosas y las personas mayores les pasan esto. Mi padre ya con 80 años insiste en subirse en una silla para arreglar la bombilla, que no, que llega un momento en que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Entonces, como os habréis acordado algunos abuelos, vamos a reírnos un poco, hombre. Se me para por lo basta ahí. ¡Cuidado con el niño! Doloroso. Ley de inercia, momento angular, rozamiento. Ese vídeo tiene para hablar en clase de física tela. Para empezar, los tejados no están preparados ni mucho menos para soportar el peso de una persona. Los tejados no están hechos para eso. Es para que no te caiga la lluvia desde fuera. Rozamiento, el que se tira encima de una pared sin probar primero si la pared tiene suficiente rozamiento o no. Ley de inercia, el Spider-Man que se tira del autobús, pues no sabes tú que va a salir a disparar, te va a caer. El tema de momento angular, el último que se da, un golpe bestial en la cabeza. Si alguna vez habéis cogido una toalla, lo típico, la mojáis y hacéis así, el piquito de la toalla duele un montón, va muchísimo más rápido, ¿vale? Bueno, pues ya que estamos hablando de caída, vamos ya que se terminando. Esta muchacha tiene una caída que yo la defino como elegante y nos sirve para hablar el siguiente científico, elegante. Favorita pega mais peixe aqui no lago de Inhumas. Ai, tira ele aí pra fora, rápido antes que você perde ele. Aí é bruta mesmo, pega mesmo. Pegue ele, Gisele, pegue ele! Tiene nariz pegajosa, las cosas como son. Mirad, ¿por qué os pongo eso? Porque una persona como los que estamos aquí, en su sano juicio y relativamente sano, nos caímos en un sitio como ese y te ríes, ¿verdad o no? Como mucho. Ahí tenéis uno de los canales de Ámsterdam. En Ámsterdam está llena de canales. Si habéis estado alguna vez en Ámsterdam, habréis visto que los canales no tienen una profundidad muy grande. Tú te caes y no pasa nada. Ya está. Pide ayuda si no te puedes salir y se ha acabado. ¿Vale? Bueno, pues resulta que hubo un científico, un ictiólogo, no sé si sabéis lo que significa ictiólogo, el que estudia los peces, pecesólogo podría ser, ¿no? Que era Peter Aretedi, que bueno, que fue allí, que lo enviaron allí para estudiar la fauna
o sea, los peces de los canales de Ámsterdam. Y sí, claro, estamos hablando de 1735. Cuando tú te pones a leerte los obituarios, un obituario es donde se hablaba de la muerte de una persona, que se le escribía unas palabras en honor de ella y demás, lo que te cuenta es que murió ahogado en los canales de Ámsterdam. Hombre, es raro que muriese ahogado. Como estamos en 1735 no hay más referencia. Como te pone que murió ahogado, yo lo pongo en el libro porque es curiosa la muerte. Pero lo más lógico es que muriese a lo mejor que le diese un mareo y se cayese, o que al caer se diese un golpe, o que le diera un infarto, o un derrame cerebral, algo de eso. Porque la persona normal se cae en un canal de Ámsterdam y no se muere ahogado. Aún así, mueren un montón de personas en Ámsterdam todos los años ahogadas. ¿Sabéis por qué, no? ¿Qué? Claro, por los coffee shop. ¿Sabéis lo que son los coffee shops? No debería hablar mucho de esto, pero bueno. En Ámsterdam están los coffee shops, que es donde se venden drogas, que no se vende alcohol, y evidentemente mucha gente sale un poquito más perjudicada de lo normal y venga, me voy a bañar, y es el último baño que te da en tu vida. Bueno, pues 7, está más numerado. Bueno, sí, volcanes. Este señor que está ahí, ¿no sabéis quién es Onán? Venís de colegio concertado y religioso, deberíais saber quién es. Viene en la Biblia, Onán viene en la Biblia. Onán era uno que se tocaba mucho. Ah, que habéis pensado que ese hombre murió tocándose mucho. No, os habéis mal pensado. Ese hombre murió, que menten más. Ese hombre murió en la erupción, no escuchéis mal, en la erupción del Vesubio, en Pompeya. Os tiene que sonar Pompeya porque también hay películas y demás, ¿verdad? Resulta que cayó una nube de polvo, de piroplasto, que tiene que sonar la palabra, piroplasto. Los piroplastos eran a más de 200 grados. ¿Y qué producen los piroplastos? Lo que os dije antes, lo mismo parecido que la hierarquía. Empieza a producir espasmos y ese hombre murió así, ya está. ¿Tú te crees que con 200 grados tú tienes ganas de...? No, no. Bueno, pues ¿dónde murió él, como digo? En la erupción del Vesubio. ¿Quién murió también ahí? Plinio el Viejo, ese que tenía ahí. Pues da la casualidad, que no es casualidad, que hay un tipo de erupciones, si miráis vuestros libros de geología, posiblemente lo encontráis, que se llaman erupciones plinianas. Se llaman así, erupciones plinianas, porque la describió él. Él describió esa erupción. Y decía que ese tipo de erupciones, que parece una bomba nuclear, ¿verdad?, son muy parecidas a la del pino mediterráneo, que por aquí tiene que haber alguno seguro, ¿no? ¿Sí? Tiene que haber por todos lados. Se parecen bastante, él lo describió así. Él no murió como el muchacho de la primera diapositiva anterior, no. Él murió, dice que de pronto empezó a asfixiarse y cayó, no dicen nada más. De poder haber dado desde una insuficiencia respiratoria hasta un infarto, no se sabe. Pero murió durante los días que duró la erupción del Vesubio. Bueno, pues me quedan 3 casos y ya terminamos. Y me preguntáis, porque estamos muy callados. El entomólogo que murió leyendo un WhatsApp del siglo XIX, este me encanta el título. Y es el caso que más me gusta, porque yo soy defensor de vosotros, de los adolescentes, y lo digo en serio. Yo cuando me viene alguien que no da clases en secundaria y me dice, los niños estos están tontos perdidos con el móvil. Y digo, ¿y tú también, no? Pues yo me veo gente adulta que está peor que vosotros. Y si no, vamos a ver este vídeo, que os voy a convencer. Es cierto lo que digo, ¿no? Todos adultos, ¿verdad? Bueno, pues eso le pasó a esta persona en 1869. Y uno dice, pero si no existía el WhatsApp. Bueno, tiempo al tiempo, vamos a escuchar historia, que supongo que la habréis leído. Resulta que Benjamin Dalworth era entomólogo. El entomólogo es el que estudia los insectos, bichólogo, podríamos llamarlo, ¿no? Para que nos entendamos. Pues resulta que, bueno, algún día a él le llegó una carta a la oficina de correo con un espécimen, un insecto. No tengo ni idea cuál es, yo no soy bichólogo. Y con el bichito venía una carta. Y él cogió la carta, la abrió y empezó a caminar leyendo la carta, como el que está leyendo un mensaje, un me gusta del Instagram, ¿vale? O el que está leyendo un mensaje del WhatsApp, o lo que sea. Y vino un amigo y se puso a su lado y empezó a hablarle. Oye, Benjamín, tal y cual. Y el otro no hacía ni caso. Y el amigo cuenta la historia de cómo se tuvo que alejar porque no le hacía caso. Como cuando ustedes con el móvil, ¿no? Y hoy están hablando ni caso, ¿no? Sigue andando hacia las vías del tren y el tren que venía. Y él andaba hacia las vías del tren y el tren que venía. Y
la gente piensa, ¿lo pilló el tren? No lo pilló el tren. El tren le dio en un pie, le dio un golpe en el pie, metió un pie en la vía y el pie casi se le arrancó por completo. Se lo tuvieron que amputar entero. No existía todavía el reimplante, ni mucho menos. Bueno, pues perdió el pie por completo, se lo amputaron, le hicieron una cura de emergencia, pero estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, no existían los antibióticos. Así que a la semana y pico murió de una septicemia. Una septicemia es una infección generalizada en todo tu cuerpo. Murió entonces leyendo un WhatsApp del siglo XIX, por eso mismo. Bueno, pues me quedan dos casos. Bueno, una cosita de este científico. Este científico, una de sus contribuciones a la ciencia fue que fue pionero en el control biológico de plagas. ¿Y qué es eso del control biológico de plagas? Cuando tenemos una plaga de algún tipo de especie, nosotros podemos utilizar productos químicos o podemos utilizar la fuerza, ¿no?, cargándolo con la mano, o podemos utilizar otra especie. Por ejemplo, las mariquitas que tenéis ahí, las mariquitas son unos coleópteros que son muy voraces y se comen los pulgones que da gusto. O sea, la ves ahí tan bonita, para la feria, parece que están vestidas de gitana. Pues no, son súper comilonas. Y lo que estáis viendo es que se está comiendo un pulgón, ¿vale? Y los pulgones, algunas veces las plagas de pulgones son chungas. Penúltimo caso, no, penúltimo no, último caso, perdón. Último caso, porque lo último ya son conclusiones y me gustaría que me preguntarais algo. Ese que está ahí, bueno, ese que está aquí, no, aquí. Eso vamos a quitarlo, no quiero poner, aquí. Este que está aquí era Frank Rachel, que era un sastre, no era científico. Efectivamente. Ahí está. No era científico, él se tiró, que Israel era, ¿no? Sí, ¿no? Y como dice Israel, se tiró de la Torre Eiffel. ¿Por qué? Él decía que iba a ser un traje de paracaidismo para las personas. En principio eso con muñequitos. Y con los muñequitos no funcionaba. Y dijo, bueno, pues lo voy a intentar a escala humana, porque tiene que mover las manos, ahí está el truco. Empezó a buscar amigos. Rápidamente se quedó sin amigos, evidentemente, como ustedes comprenderéis, ¿no? Y dijo, pues lo hago yo. Y en vez de contároslo, os voy a poner el vídeo real, no es broma. El que sea aprensivo que no lo vea. No se ve sangre, no os preocupéis que no se ve sangre. Pero el vídeo es real, ¿vale? Por si no lo habéis visto. Un hombre quiso reanudar en París el viejo mito. Una fría madrugada de invierno subió al primer piso de la Torre Eiffel, vestido con un traje de su invención que le sostendría en el aire. Se preparó para el salto. Aún vaciló unos instantes. Al fin saltó. Su cuerpo hizo, al caer al pie de la torre, un hoyo de 14 centímetros. No se ve sangre, como digo. Claro, estáis viendo el Bolivic y a lo mejor dice, uy, en el libro no habla del Bolivic, ¿que inventó el Bolivic? No, es que esta es la profundidad del agujero que hizo, para que hagáis la idea, que siempre cuando uno lo ve, si lo mareáis aquí, mirad, un boquete hasta aquí, la piña que se pegó. Entonces, ¿cuál fue el problema de Frank Rachel? Que no era científico, que era sastre, aunque más bien un desastre, ¿verdad? Me gusta decir eso. La ciencia, tú te la puedes tomar como un juego, en el sentido de que es divertida cuando la estudias y cuando la utilizas, pero no es un juego de niños pequeños, en el sentido de que hay que hacer las cosas con cuenta. Él murió por un error de cálculo, literalmente. Bueno, pues como decía, ya lo último que os digo, me gustaría muchísimo que me preguntaseis cosas, un montón. Voy a quitar algunos vídeos porque las conclusiones, me gusta hablar de las conclusiones de los superpoderes de la ciencia. Yo le he puesto un enfoque a esto, que son héroes de la ciencia, que sea distinto que la portada del libro, que para vosotros mejor puede parecer aburrida, ¿no? ¿Y cuáles son los superpoderes de la ciencia? Pues todas las leyes, todos los resultados científicos que tenemos y que hoy en día utilizáis. No tendríais móviles si no hubiesen existido muchos de estos científicos. ¿Cuáles son? Las voy pasando rápido. Por ejemplo, que podemos salir tranquilos de un aeropuerto porque gracias a Félix de la Fuente se utilizan los halcones peregrinos. Y voy a ir pasando rápido porque os van a ir sonando. El transductor, la epidural, las constantes matemáticas que se utilizan hoy en día en los móviles, etcétera. Son, para mí, lo que se llaman superpoderes de la ciencia, ¿vale? Conocemos los volcanes, etcétera. ¿Y por qué pongo ese muñequito ahí con la cruz? Porque uno puede pensar, en ciencia está todo ya inventado, está todo terminado, ni mucho menos. Sois vosotros ahora mismo los que cogéis el testigo. Termináis secundaria, empecéis bachillerato, y si os gusta una carrera científica, podéis aparecer ahí con vuestros superpoderes. Entonces, yo ya he terminado todo lo que iba a contar.
Y a mí me encantaría, como tenéis ahí cosillas, que me preguntaseis alguna cosita, evidentemente. Tú tienes el micrófono, ¿no? Porque si no, esto es un aburrimiento, nada más hablo yo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Él. ¿Cuánto tiempo tardaste en reunir toda esta información? Pues mira, depende del periodo al que nos centremos en la escritura del libro. Yo desde pequeño, cuando digo pequeño, desde los 8 o 9 años, yo he ido recuperando en la cabeza algunas muertes curiosas, porque me ha gustado. La de Arquímedes es mítica, que murió con una espada en el pecho. La de Galois, Galois es el que se lió con el maestro de esgrima, y las tenía en la cabeza, pero a lo mejor no tenía más de 15 muertes, de 15 fallecimientos. Pero en el momento en el que yo encuentro a Fidel Pagés, que es el que hizo lo de la anestesia epidural, que murió en un accidente en los cursos de mi mujer y demás, me llevé a lo mejor pues unos 8 meses, 10 meses, no llegó al año. Todos los días me ponía a investigar, a buscar, y en 8 meses quizás, 8 o 10 meses. ¿Más cosillas? Claro, os doy miedo porque he hablado de muerte y dice, a ver si hablo, me va a decir algo. Soy muy normal, que no lo parezca. Bueno, pues yo te puedo preguntar. Sí. Tú has hablado de héroes y heroínas de la ciencia. Sí. ¿Qué característica tiene que tener un científico para que sea héroe o heroína? Buena pregunta. Para mí las características, para empezar, como yo lo llamo héroe de la ciencia, primero, que haya hecho algo por la humanidad. Porque si tú estás metido en tu casa y aunque él no lo sepa, o sea, tú puedes haber hecho algo para la humanidad aunque tú no lo sepas, porque luego viene otra persona y lo utiliza. Y en segundo lugar, que no haya sido malo con la humanidad, que en realidad es lo mismo pero al revés. Por ejemplo, había un nazi que era Fritz Haber. ¿Te suena, Rafa? Fritz Haber, puede ser, ¿no? Sí. Fritz Haber, que era científico químico, y él, a la vez que hizo algo bueno, hizo algo malo. Porque gracias a él, nosotros hoy en día podemos crear amoníaco, ¿vale? Amoníaco. Bueno, pues el proceso que se llama de Fritz Haber, una reacción química, a partir de esas reacciones se sacó también los gases que se utilizaban para la cámara de gas. En su familia, su mujer se suicidó, tal como suena, porque no pudo soportar la presión tan grande de ver lo que estaba haciendo su marido. Entonces ese hombre yo lo he quitado del medio, por supuesto, no es un héroe de la ciencia, es una persona maligna, ¿no? Entonces para mí los malignos los he quitado absolutamente del libro, no están en mi lista. ¿Vale? ¿Más preguntillas? Venga, por ahí. De todo el libro, ¿cuál ha sido la muerte que más te ha llamado la atención? La muerte que más me ha llamado la atención, la del entomólogo que murió, la de Benjamin Dalworth, porque me parece, por vosotros, quiero decir, porque las conversaciones que tengo yo con personas de mi edad, que siempre hablan de que los adolescentes hoy en día están atontados, que no son iguales que antes, que ahora falta ahí el respeto, es lo mismo, de verdad. O sea, falta el respeto igual que en nuestros tiempos. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos hacemos mayores y no nos damos cuenta cómo éramos cuando teníamos vuestra edad. Entonces, cuando yo leí esa historia y vi que ese hombre murió en 1860 y pico, leyendo una carta, digo, se sigue repitiendo la misma historia. Por eso me llama la atención. ¿Os da un poco de corte o qué? Tú tienes un montón de preguntas. Ah, el resumen, vale. Pues decirme ustedes algo que os ha gustado, que nos ha gustado, Rafa. Que se grabe la pregunta. Sí, es que hay un caso que creo que no viene en el libro, de un investigador que creía que el cáncer de estómago lo producía un virus. La Coca-Cola. Y no. ¿Que se empezó a tomar Coca-Cola? No, pero que se inoculó el virus, él, sí, para comprobar si producía... No es lo que yo digo. ¿Cómo se llama? Es que no lo recuerdo y creo que cuando leí el libro estaba esperando encontrarme este caso, pero al final no... No me acuerdo ahora mismo. Es que estaba yo comentando al principio, no sé si ha sido cuando empezó la charla o antes, que había muchos más casos. Lo que pasa es que me los he ido encontrando después, es imposible meterlos todos. Claro, tampoco sé si... Ahora mismo no sé, igual lo tengo ahí en lista, ahora mismo no sé el nombre. Si te acuerdas me lo dices, me gustaría apuntarlo. Muy bien. Vale, venga, muchas gracias. En total en el libro hay 150 casos. 150, pero hice una primera lista de cerca de 600, ¿eh? Tuve que ir quitando. Por mucho que quieras, te equivocas, te faltan, de todo un poquito. Es muy difícil dar la clave, vamos. ¿Cuál diría que es la causa más común?
La causa, mira, no viene tan explicado porque son muchos ya. Los que más se han muerto, realmente, los científicos que más se han muerto. Envenenamiento, por un lado envenenamiento, pero esos son los más conocidos, común y conocidos, pero los naturalistas. Hay muchos naturalistas que han muerto en expediciones científicas. Si nosotros nos vamos al siglo XVIII, XVII, incluso XIX, se cogían un barco, se iban a dar la vuelta al mundo y iban a empezar a ver islas por todos lados. ¿Qué hacían en las islas? Pues las islas cogían y hacían una especie de, como un inventario de los animales que había, y se descubrían muchísimos animales, muchísimas floras, muchísimas plantitas, etcétera. Y ahí morían científicos, ahí morían naturalistas que daba gusto, vamos, una barbaridad. Entonces, todo no está registrado porque es que desaparecía por completo su rastro. Hay pocos, en el libro hay pocos, pero sin embargo es muy común. Sí que es verdad. Y envenenamiento un montón, sí. No, yo me refería a envenenamiento también por serpiente. Por serpiente, por araña, y por insectos. Una de las causas más de muerte más actualmente en el mundo es picadura de insectos. Aunque en España no, pero a nivel mundial sí, que te pica un mosquito chungo y te empieza una enfermedad rápido. ¿Algún comentario? ¿Cuál es la muerte que más os ha sorprendido, por ejemplo? La del sastre, porque es algo que sin tirarte así porque... ¿Tú lo harías? No, pues bien que haces, no lo hagas. ¿Y qué más cosillas os ha sorprendido? También es como una proclama a defender la ciencia por encima de la pseudociencia, ¿no? Como también hiciste en el anterior libro sobre efectivamente. conspiración de la Luna. Efectivamente. Como lo que se habla de enseñar una cosa en negativo, en lo que no es. Como me gusta muchas veces enseñar la ciencia, explicando lo que no es ciencia. Hay un caso que yo no sé qué me ha pasado, que después de Arquímedes lo he borrado en último momento, no lo sé, porque pensaba que lo había puesto. El de Dian Fossey. ¿Os suena Dian Fossey? ¿Os acordáis? La de los gorilas. La de los gorilas, que murió con un machetazo en la cabeza, y aquí tiene valor, ¿eh? Eso es morir por la ciencia, pero con muchísimo valor, porque los furtivos allí en la zona donde estaba la tenían amenazada de muerte. Ella siguió luchando por sus gorilas. Hombre, se le fue un poquillo la cabeza, porque ya, si habéis visto la peli, es bastante... se ajusta bastante a la realidad, y al final acabó muerta con un machetazo en la cabeza. Que tiene de valor, ¿eh? El otro libro. ¿El qué? Tengo aquí. Lo tengo aquí. Por si lo queréis alguno, me lo decís. Claro, es por eso. Sí. Este libro, este año me están llamando de muchos sitios por este libro, porque este año se cumple el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, ¿vale? Y entonces hay personas que piensan que no hemos llegado a la Luna. Seguro que aquí algunos lo pensáis. Pues yo en este libro lo que hago es que desmonto esas teorías de la conspiración. Por ejemplo, la típica frase que habréis escuchado: hay una foto en la que se ve que la bandera ondea, y la bandera no puede ondear porque en la Luna no hay atmósfera. ¿A que la habéis escuchado? Pues que la bandera no ondea, es que es mentira. La bandera tiene un palito arriba para que no se caiga. Si buscáis la foto, vamos, que os la voy a buscar porque está muy a mano. Si queréis lo pasáis. Entonces lo que hago aquí es que desmonto cada uno de esos casos. Serían sombras, ¿no? También... Serían sombras, y aquí se habla de la sombra. Que deberían ser paralelas y no son paralelas, etcétera. Podéis verlo aquí. Si queréis pasar a la página 58. Tiene un palito arriba para que no se caiga. Ese es el libro que se refiere a ella. Por eso que si lo queréis para trabajarlo en clase, pues me lo decía ahora. Y claro, este año, como el 21 de julio se cumple 50 años, pues está otra vez muy de moda el tema. Incluso tengo un PDF con actividades para el aula. En cuarto de eso, muchos institutos lo han utilizado, ese PDF de actividades. Tú lo conoces, ¿no? ¿No te suena? Sí, con el libro sí, pero del PDF, el libro lo conoces tú ya. Sí, ¿no? Pero dilo aquí que se escuche. Hazme propaganda. El libro es fantástico porque además es que un documental que es curiosísimo, un documental donde se dice que el hombre no llega a la Luna y que eso fue un montaje de un cineasta en complot con la NASA. Sí. Y que, en fin, el documental es tremendo, pero al final te dicen que el documental, que todo lo que aparece allí era mentira. Lo que pasa es que lo pone en inglés, creo. Y mucha gente que lo ve el documental en español,
como sale escrito en inglés, al final pues no se paran a leerlo. Y mucha gente se lo ha creído. Y claro, evidentemente el hombre llegó a la Luna unas cuantas veces. Y la prueba fundamental la dice Eugenio, es que los rusos estaban allí comprobando si bajó la nave o no. Y si los rusos no dijeron luego nada, pues no sé si sabéis que había un pique entre americanos y rusos. Entonces, si los americanos dicen, hemos puesto un pie en la Luna, y era mentira, pues los otros hubiesen dicho, ha sido un engaño. Pero que va, tenían una nave dando vueltas a la Luna y lo sabían, las emisiones de radio eran en abierto, los rusos vieron efectivamente todo lo que hicieron los americanos y entonces ya dijeron, bueno, pues nada, han llegado, ¿qué vamos a hacer? Es la principal prueba. Sí, es la principal prueba. Aparte de que tenemos cerca de 300 kilos de roca que han entrado dentro de naves, se sabe, por cuestiones geológicas, ¿no? No es lo mismo que entre una roca lunar en la atmósfera, que sufre ciertos cambios químicos y físicos, que entre dentro de una nave que está dentro de un cajón que no sufre esos cambios. Entonces tenemos un montón de pruebas y efectivamente hemos ido más una vez, 6 veces. Sí, pero además el libro es muy bueno porque Eugenio nos explica muchas de las pruebas y de su fundamento físico. El libro está escrito para estudiantes, ¿verdad? Porque lo escribí en un entorno en el que una compañera tenía en el cole, les puso ese documental a los chavales y no se dio cuenta que el documental era de broma, porque era un documental de broma. Y entonces cuando me enteré, digo, no, esto es un documental de broma, empecé a escribir libros para ellos, que le iba dando como capítulos pequeños y al final se convirtió en un libro, digo, para publicarlo. Por eso se utiliza tanto, como te digo, de secundaria. ¿Qué más cosillas? Ha hablado de personas que son héroes para la ciencia, pero ¿crees que ahí también hay animales que han sido héroes para la ciencia? Claro que sí. ¿Has leído alguno en el libro? ¿Te suena alguno? Topsy, por ejemplo, que era un elefante al que lo electrocutaron, o Laika, ¿verdad? La perrita Laika. Iba a ser un capítulo sobre eso. Iba a ser un capítulo sobre eso y salía bastante. Pasa que ya el libro se me iba de página. Y lo tengo hoy por ahí recogido en el ordenador, en alguna carpeta, unos pocos de casos. Incluso se le han puesto nombres a algunos macacos. Los más típicos, Topsy, que es un elefante al que lo electrocutaron para ver la... ¿no? ¿Quién fue? ¿Edison? No. Uy, que se me ha ido el nombre. ¿Quién fue el que electrocutó a Topsy, el elefante gigante? Es una elefanta. Tesla, no, pero fue uno de los, no recuerdo cuál de los dos fue, no me acuerdo ahora mismo, se me ha ido por completo. El caso es que hay un vídeo y todo, se ve la elefanta, la pobre ahí, y Laika, que muchos años después de que se mandara al espacio, reconoció el gobierno ruso que había muerto, evidentemente. Era una perra callejera. Hay muchos héroes de la ciencia, más que personas porque con la experimentación animal, que afortunadamente hoy en día está muy, muy controlado, ¿eh? No creáis que un científico puede experimentar con un ratón como de la gana. Hay un código ético al respecto, vamos. Laika murió de un infarto, ¿no? Al final, mientras estaba orbitando, fue el primer ser vivo, perdón, que orbitó. Entonces llegó ya muerta de un infarto. Del estrés, efectivamente. Lo que viene diciendo que te petó el corazón, vamos. Eso se supo muchísimos años después, ¿eh? Lo resumen con petó, ya está, petó el corazón. Hay por ahí incluso, aunque la Wikipedia no sea una buena fuente de información, pero hay por ahí, creo recordar, una página de Wikipedia en la que habla de experimentación animal y te vienen algunos nombres de animales. Estoy intentando acordarme. Sí, ¿no? Pues hoy en día lo que digo, la experimentación animal no es como hace 50 años. Yo tengo amigos que trabajan en tema de cáncer, por ejemplo, y si tú quieres probar un medicamento, tú no puedes, venga, coge un ratón, que va, tienes que rellenar un montón de documentos, te tienen que dar permiso, tu medicamento tiene que estar testado primero en tejido, bueno, una historia, y ya entonces te dan la posibilidad de coger mejor 2 ratones o 3, o los que sean, y si los vas a sacrificar, no se puede sacrificar de cualquier manera. Tú no puedes decir, venga, le voy a pegar un chocazo otra vez, no. O sea que hay una forma, en un mismo grupo de investigación hay algunos que lo hacen muy bien y son los que lo hacen, que simplemente le parten el nervio raquídeo, se para el corazón y no sufre. O sea que la cosa ha cambiado mucho afortunadamente y más que va a cambiar, cada vez más. Así que está tranquilo. Los veo yo muy paraditos, ¿eh? Bueno, por ejemplo... Sí.
Que a mí me ha interesado, por ejemplo, la historia de Carl Schill, creo que se llama, o no sé cómo se pronuncia, que con 14 o 15 años era aprendiz de farmacéutico y le dejaban trastear en el laboratorio a sus maestros. Imagínate lo que podría haber. Hoy en día eso... Hoy en día eso es muy complicado. ¿Qué pasaba hace 100 años o algo así? Que no es como hoy, que es verdad que estáis más controlados. Es que hay cosas buenas en el siglo XXI y cosas malas, ¿no? Hace 100 años tú tenías un tío que era farmacéutico y te dejaban entrar en el laboratorio de farmacia y hacer de todo, ¿verdad o no? Y efectivamente él aprendió de esa manera, trasteando. Las bibliotecas, por ejemplo, antes se aprendía mucho en las bibliotecas de tus familiares, de tu padre, de tu tío, de tu primo. Tú ibas y te encontrabas una biblioteca de 3.000 títulos. No ibas al cole tanto, pero aprendías tú solo. Tenías todas las horas del mundo, no había internet. Pues entonces era otra forma de aprender. Práctica, ¿no? Más práctica, mucho más práctica y claro, te llama más la atención. Hoy en día, si tenemos que tener a todos vuestras edades escolarizados por normativa, porque sois menores de edad, y no el ratio, ¿sabéis lo que es el ratio, no? O sea, que nos obligan a tener 30 alumnos en secundaria en cada clase, es muy complicado hacerlo todo el tiempo práctico, es muy complicado. Por muy bueno que seáis, es que es muy complicado. ¿Cómo metes tú a 30 personas en un laboratorio que a lo mejor tiene capacidad de 20? Complicado. Por eso tenéis que vosotros poner interés y buscar vosotros por vuestra cuenta las cosas. Que en YouTube está hoy en día todo. ¿Verdad? ¿Alguna muerte que os haya sorprendido? Bueno, ¿alguien aquí quiere ser científico el día de mañana? Eso digo. ¿O científica? Nadie que me... Se les ha quitado la gana. No, pues una de las conclusiones es que las muertes de científicos son iguales que las muertes de cualquier otro tipo de persona. Claro, ¿no? O sea, cualquiera. O sea, asesinar, te pueden asesinar, sea científico o no. El suicidio, lo mismo. El que tenga una intoxicación, hombre, te puede picar una araña en el campo si soy científico, ¿no? ¿Verdad? O un volcán. La gente que murió en el Vesubio no eran científicos, nada más que había uno. En Pompeya, quiero decir. Entonces, sí, por eso espero que no se la haya quitado. Espero que no. También me ha sorprendido la historia de un volcanólogo que le cambió el turno a uno. No recuerdo el nombre. No me acuerdo tampoco del nombre. Pero después de unos años murió también por una erupción de un volcán. Exactamente, norteamericano, no recuerdo el nombre. Resulta que en un volcán, no sé si os acordáis, si lo habéis leído, de estas veces que uno no se muere de milagro, vamos. Le cambia el turno en un último momento a un amigo y el amigo lo casca. Efectivamente, pero después murió él. Hay ¿cómo se llama estas personas? Bushari, se me olvidó el nombre. Las personas que han sobrevivido a un ataque nuclear tienen un nombre en japonés. Hubo uno que sobrevivió a Nagasaki y a Hiroshima, los dos, primero Hiroshima y luego Nagasaki. Y es la única persona que sobrevivió. ¿Cómo se llaman estas? Lo recuerdo ahora, yo también lo había leído. ¿Te suena, no? Ah, lo cuento en el libro, no me acordaba que lo contaba en el libro. Puede ser que lo haya contado. Ya uno no sabe lo que he escrito, de dónde lo ha escrito. No, el nombre yo no me acuerdo, se me olvida. Murió hace poco, con 93 años o algo así. Y es la única persona documentada que soportó los 2 ataques nucleares. Anda, narices. La casualidad, que no está para ti y no te mueres. O sea que... Y también, por ejemplo, del índice de suicidio de la Universidad de Harvard, ¿no? Creo que es uno de los más altos de todo el mundo. Sí, sí. Hubo un chaval, ¿no?, que se suicidó, no sé si os acordáis, con 20 y pocos años, viene ahí también, porque no supo aguantar la presión que soportaba por parte de su director de tesis para el tema de investigación. Eso afortunadamente hoy no pasa tanto. A partir de ese suicidio se tomaron una serie de medidas y en la universidad tienen psicólogos, tienen todo tipo de terapeutas que te ayudan si tú no lo aguantas. Es que las cosas como son, una tesis doctoral es dura y tienes que dedicarle mucho tiempo, pero tampoco tiene que hacer que te lleve al suicidio. A ese punto no tenemos que llegar. Entonces es verdad que años atrás ha sido mucho peor que ahora. O sea, hay que estudiar para vivir, pero no vivir para estudiar, ¿no? ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase? Estudiar para vivir y no vivir para estudiar. Pero la presión, sobre todo en Harvard y en universidades tan importantes. Tan importantes como Oxford y demás, es grande, porque claro, el título por el que tú sales es bastante puntero.
¿Alguna pregunta más? Estamos hablando nada más que nosotros. Ya. ¿Alguno quiere estudiar algo de ciencia o sois de letra? ¿Sí? ¿Ingeniero? ¿Qué? Teleco. Telecomunicaciones. ¿Y qué te gustaría hacer después de la carrera? Pero ¿en qué? ¿En qué? Eso es bueno. ¿En qué? ¿Y tú? Informática. ¿Te gusta trastear con los ordenadores? ¿Qué? ¿Y de otro tipo de ciencia? ¿Biología, matemática, cosas así? ¿Ninguno? Solo. La muchacha que no ha venido con nosotros, quería, le gustaba, bueno, sí, Alejandro, yo también te gustaba. Algo de... Su hermana era bióloga. Ah, sí, tiene una hermana bióloga. También el tema es un poco, ¿no? Y ahora que no. Lo que pasa es que al final no... ¿Y vosotras? Matemática. ¿Pero que la carrera de matemática quieres estudiar? No, que te gustan las matemáticas. La Vale. matemática. Pues ingeniero murió uno con una máquina que se hizo, no sé si algo lo habéis leído. Ahorcado, Que se ¿no? lió con las cuerdas, se ahorcó, anda que... Sí. ¿Y a ti nunca te ha picado el gusanillo de la investigación científica? La verdad es que no, porque yo tengo que reconocer que me cuesta trabajo tener un jefe. Las cosas como son. Y en investigación, hombre, a no ser que tú seas el jefe, tú tengas tu equipo, vale, pero la investigación hay que contar las cosas como son. Si el día de mañana que seas investigadores, tú tienes una presión de que tú tienes que publicar paper, tú tienes que llegar a unos resultados, tienes que tener... Yo tengo amigos que han ido sábado a un experimento, vamos, yo he estado a lo mejor un sábado saliendo con ellos, pues mañana me tengo que acercar, por la mañana el domingo, porque tengo que hacer tal cosa y coger tal medida, porque las medidas no se pueden coger cuando te da la gana. Entonces no me llama la atención. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es el conocimiento, saber, conocer, leer. Y estudié física porque quería entender el mundo. Ya está, por eso estudié física, para entender el mundo. Y al final cada vez te das cuenta que cada vez sabes menos, que mucho que quieras, hay más cosas que entender. Siempre hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Entonces la investigación no me ha llamado la atención. He ido mucho a sitios que me han invitado, he participado de experimentos, ayudando, pero yo de dedicarme a investigar propiamente dicho, no. Lo mío es la investigación bibliográfica, libros. Y cuando escribes un libro, ¿tus alumnos qué te dicen? ¿Que te apoyan o...? Mis alumnos, de todo. El otro día, ayer o antes de ayer, un amigo por Twitter me citaba a mí, citaba también a otro divulgador, Javier Fernández Panadero, no sé si os suena, y a otro más, Sergio Palacio creo que era, y decía, me hubiese encantado tener un profesor como tú, tal y cual. Y digo, de todo hay. De todo hay. Vosotros tenéis profesores que a unos los tragáis y a otros no. Y a lo mejor tu compañero es al revés que tú, el que tú te cae mal, a él le encanta. ¿Y por qué? Esto nunca lo sabremos. Es cuestión de feeling, como con un amigo, ¿verdad o no? Entonces yo tengo de todo en clase, de todo. Tengo a chavales y chavales que les encanta y se compran los libros, se lo leen, o me preguntan, o incluso han venido conmigo a presentaciones y charlas y me han ayudado y han hecho algo de charla. Y otros que no, o sea que de todo. Igual que los padres, ¿eh? Hay padres y madres que les encanta y me vienen ahí, oye, fírmelo, y otros que les da absolutamente lo mismo, que esto no es como todo. Somos personas normales, los escritores, no somos distintos. ¿No queréis escribir ninguna nada? ¿Novela? ¿Os gusta la escritura? ¿A nadie? ¿Qué os interesa? ¿Qué asignatura es la preferida, por ejemplo? Ahí hay una escritora. ¿No? Que tiene cara de escritora, ¿no? Vale. ¿Y algo, no sé, sois de letras, de ciencia? Yo, por ejemplo, hasta cuarto de la ESO estudié ciencia, pero a partir de bachillerato me pasé a sociales, pero me sigue interesando la ciencia. Nunca lo he dejado, pero estudié periodismo al final como para intentar saber de todo. Y aquí estoy, Vale. con divulgación científica también. Que la divulgación científica hay gente que no sabe que existe. O sea, Sí. hay gente que no sabe que existen. Libros en los que te cuentan cosas de ciencia, como que habéis leído. Te pueden contar cosas de ciencia también en un libro, evidentemente. Bueno, te pregunto yo también. Venga. Si tuvieras que elegir
¿Cómo te gustaría morir? Eso me hice una pregunta de ¿cómo se llama? ¿Sabéis el nombre? Herrera, Carlos Herrera se llama el nombre, sí, ¿no? Carlos Herrera. Carlos Herrera en la COPE me preguntó eso. Me pregunté, él no, un compañero suyo, y me dijo, ¿cómo te gustaría de morir? Con una caída de Roma, me lo dije así de bestia. ¿Cómo? Con una caída de Roma, no me acuerdo qué más, pero me hizo mucha gracia elegí las tres cosas a la vez. Pues yo te voy a decir una cosa, a mí me gustaría morir sin sufrimiento y sin enterarme, que yo supongo que eso lo cuenta mucha gente. Sí. Es decir, de momento desaparezco y punto, y ya está. ¿Vale? ¿Y para qué te voy a engañar? Porque hay gente que dice, no, yo no quiero llegar a viejo. Yo quiero llegar a viejo lo más posible, pero con salud. Y después de viejo, con salud. O sea, que yo no quiero morir con una araña que me pique, ni tirándome por la Torre Eiffel, que va a llevar. Todo eso nada. Hay gente que le gusta el peligro y sí, pues yo no, yo no soy nada intrépido. Nada, ¿no? Nada. Yo, por ejemplo, saltar de la corbata del escenario aquí, eso para mí sería, vamos, ya, como puente. Muy extremo. Pues nada, si... Tienes que ir, ¿no? Venga, sí, claro. Pues nada, ya esto, entonces. muchas gracias por venir. Y espero que os haya gustado.